Buenas tardes, esta es la actividad número 3 de riesgo público. El taller es de riesgo psicosocial. El grupo está conformado por Laura Daniela Osorio, María Fernanda Ospina y quienes habla María Fernanda Chamorro. ¿Qué es el riesgo psicosocial? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los riesgos psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de los mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que se llama estrés. Riesgos psicosociales son las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la organización de la tarea o incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar el desarrollo del trabajo y a la salud de cada persona de las trabajadoras. También se dice que son todas aquellas condiciones o situaciones dentro y fuera del trabajo que son percibidas por el funcionario como potencialmente perjudiciales para su salud física y psicológica, que influyen en el nivel de estrés al que se ve enfrentado. Muchas veces en el trabajo o en la vida laboral o también la vida en la casa se vive mucho estrés. O sea, digamos que en el trabajo les pone mucho labor, le pone muchas tareas a la misma vez, entonces el jefe quiere que todos se lo tengan al mismo tiempo, sin, sin ver que está generando estrés en el trabajador, lo cual significa una enfermedad muy común en las empresas que se ve en los trabajadores. Entonces tener en cuenta de que no manejar tanto estrés y saber qué tareas se le pone a cada trabajador, siempre y cuando este no vea afectado la enfermedad, que no se vea afectado físicamente el trabajador. Marco legal del peligro psicosocial. La resolución 2646 del 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanentemente la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Los aspectos intralaborales del peligro psicosocial están definidos en dos: identificación de los factores de riesgos, identificación de factores de protectores. Los factores de riesgo son gestión organizacional, organización del trabajo, grupo social de trabajo, condiciones de tarea. Los protectores son la carga física, condiciones de medio ambiente de trabajo, jornada de trabajo. Esto significa que son establecer acciones de promoción en salud, prevención de la enfermedad en la población trabajadora de las empresas. Aquí vemos los factores de riesgos, que es la gestión organizacional. Aspectos propios de la administración de recursos humanos, entre estas está el estilo de mando. Cada empresa tiene una persona al mando quien está supervisando que todo esté en su debido labor, que el trabajador esté haciendo lo correcto y que entregue a tiempo todos sus trabajos. La modalidad de pago es la persona encargada, digamos en este caso la auxiliar contable, que es la encargada de los pagos que se den. O sea, si se hacen un corte, digamos que es cuando el trabajador ingresa a trabajar, se le paga el 15, cada 15 días, la quincena y el 30. Entonces, ¿qué tratar de hacer? Tratar de hacer de que cada quincena sea puntual, máximo 1 o 2 días de retraso, para que esto no genere disturbios entre los compañeros y pues generalmente entre las empresas. ¿Por qué? Porque de pronto el trabajador cuenta con el pago, digamos el 16, máximo 16, 17, y la empresa diga que no tiene todavía el presupuesto o para cancelarle. Entonces esto puede generar entre ellos un malentendido, entonces ahí empieza a decir que para pedir favores si está, o si exigen y nada de pago. Entonces es mejor tener claro eso y pagarle puntualmente a sus trabajadores. La modalidad de contratación, eso es la persona, en el caso de nosotros, la persona encargada, que sería el gerente de quien hace las contrataciones. Dependiendo el cargo que esté en la vacante, se hace varios perfiles, se denominan varios perfiles, se llaman a varias personas, se le hace la debida entrevista y dependiendo del perfil que esté
a disposición, se ingresa la persona a laborar con nosotros. Organización del trabajo, las formas de comunicación. Es muy importante en este caso tener mucha comunicación, ya que en esta área se mueve mucha gente y hay que explicarle muy bien al empleado, por lo menos en el área de nosotros, serían los clientes, decirles antes cuando se acercan acá, explicarles cuál es el debido proceso, cuál es el ingreso, cuál es el paso a paso, que debe esperar un momento para que el paciente o la persona no se altere y tengamos malos disturbios aquí. La tecnología es de gran ayuda, ya que nosotros trabajamos por sistema. Para el ingreso de los pacientes se necesita el sistema, que es un sistema que nosotros manejamos, para la contabilidad igual, pero más sin embargo si de pronto llegase a caer el sistema, por X o Y motivo no tengamos línea o red de acceso, contamos con un segundo apoyo que sería las historias manuales. La organización del trabajo es muy importante, en este caso tener el sitio de trabajo con buena formación, o sea, tenerlo bien, sus papeles donde deben de estar, las facturas donde deben de estar, los recibos, si de pronto alguien llega a necesitar algún documento o algo, tenerlo ahí listo, sin necesidad de estar volteando, que a dónde lo dejé, que qué lo hice, y esto puede generar mal aspecto, tanto para el gerente como para las personas de afuera. El grupo social de trabajo, las climas de relaciones. Es muy importante tener un buen clima de relación, ya que esto se ve en muchas empresas que hay muchos disturbios entre compañeros y ahí empiezan a uno a hablar que el uno no tiene tal cosa, que el uno trae tal cosa y esto genera chismes y los chismes pueden generar malas cosas más adelante porque se puede llegar que el uno dijo una cosa al otro, entonces no le dijo nada, y luego el otro también entonces va generando la espinita cuando ya se digan las cosas, entonces ya se van a decir de un tono agresivo y pueden haber discusiones más fuertes e incluso pelear. El trabajo en equipo es muy importante en este caso, ya que si mi compañera necesita un permiso o yo, entonces hablar con ella para que nos turnemos y todo eso, ya que es demasiado importante en este caso para nosotros que exista el trabajo en equipo. Condiciones de la tarea, carga mental, la velocidad. Acá vienen los pacientes y quiere que se los atienda ya. Entonces, tratar de lo posible nosotros ser veloz al ingreso del paciente, atenderlo exactamente a la hora del tiempo que está estipulado para que el paciente de pronto no se desespere o algo. La atención siempre debe de ser muy cordialmente, no se puede igualar con los pacientes, ya que si el paciente le dijo una grosería o le tiró la ficha o la trató mal, no igualarse con ellos, ya que si tú te igualas con ellos, pues entonces ahí va a ser peor, porque no solamente se va a llevar la mala imagen de ti, sino el centro donde trabajas. La responsabilidad, resultados a tiempo. Es muy importante hacerle saber al paciente cuando ingresa, a qué hora se le va a entregar un reporte para que de pronto no va a generarle algún disturbio por la entrega de los resultados. La confidencialidad es de gran ayuda y muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque en la empresa que nosotros escogimos, la historia médica de cada uno de los pacientes que vienen acá a hacerse los exámenes debe de quedar custodiada por el médico laboral. No lo puede tener la empresa porque es de prioridad y de personalidad de cada trabajador. La salud. La salud es muy importante, ya que debemos dar un reporte médico a las empresas de cómo está condicionalmente el paciente o el trabajador, si ingresa bien o tiene algún defecto físico. La seguridad a la entrega de los resultados, que cada entrega de resultados sea a tiempo y entregárselo directamente a la empresa. O si ya el paciente es particular o vino hacia atención médica, entonces entregarle a él, tenerle la seguridad. Los factores protectores, carga física. Es muy importante tener buena postura, ya que hay veces nos olvidamos y nos sentamos mal o hacemos mala fuerza o movimientos bruscos o rústicos y esto puede ocasionarnos lesiones tanto físico como mental también, porque al hacer una mala postura se pueden haber muchas fracturas o no solo eso, podemos generar alguna enfermedad que más adelante se nos va a ver reflejada en nuestra salud.
El medio ambiente, el aspecto de diseño de puesto de trabajo. Debe ser un diseño de puesto de trabajo bien estipulado, que tenga buena luz, una buena iluminación, una buena ventilación, para que este no vaya a ser de pronto desagradable e incómodo para el trabajador. Jornada de trabajo. La duración del trabajo está estipulada 8 horas. Si a ti te contratan por 8 horas y si el jefe te dice quédate 2 horas más y ves que él no te lo va a pagar por horas extras, sino que dice que es por colaboración a la empresa, eso puede generar eso genera complicaciones genera mal ambiente en el trabajo, porque entonces la persona de pronto está contando, después de que salga de ahí de la jornada, va a hacer sus diligencias, entonces el jefe viene y le dice que no, que porque tiene que hacer otras cosas en el puesto de trabajo, entonces esto se va a prestar para malos entendidos. Las pausas activas son muy importantes. Se dice que debe hacer cada 2 horas las pausas activas, así sean 5 o 10 minuticos. ¿Para qué? Para que el cuerpo se relaje y se desestrese, ya que esto es una ayuda para que el cuerpo no maneje. Cuando las personas manejan mucho estrés, esto es relativamente importante, ya que está generando que la persona se relaje, tome su tiempo y todo eso. Aspectos extralaborales del peligro psicosocial están identificados como la utilización del tiempo libre, pertenencias a redes sociales, tiempos de desplazamiento y medios de transporte, las características de la vivienda. Esto conlleva que diseños de planes de intervención en aspectos psicosociales y bienestar del trabajador. Los factores de riesgo, la utilización del tiempo libre son los oficios domésticos que la persona realiza cuando tiene descanso o algo. Organizar bien su casa, la recreación y el deporte, salir con sus hijos, con su familia, hacer deporte, tener un espacio para enseñarles a sus hijos la educación y todo eso. La pertenencia a redes de apoyo social. Estar en redes sociales, con los grupos sociales, comunitarios, prestarle servicio a la comunidad, enterarse de qué es lo que sucede en su comunidad o municipio. Los factores protectores, tiempo de desplazamiento y medios de transporte, de la casa al trabajo y viceversa. Tener paciencia con el trabajador y saberlo entender más que todo, que de pronto la hora de entrada a las 8 y si el trabajador llegó a las 8:05, 8:10, no juzgarlo, sino sentarse con él y decirle qué fue lo que pasó, por qué llegó tan tarde, si de pronto él tuvo algún inconveniente, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en ese desplazamiento, ya que si el trabajador vive fuera de la ciudad o queda retirado a su empresa, entonces saberlo entender antes de juzgar, igual viceversa. Características de la vivienda, la tendencia, el acceso, el extracto. Es muy importante con quién estamos relacionados, porque a veces en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que empiezan a juzgar a la persona. Si tú vives en un barrio donde hay disturbios, las personas que de pronto asaltan, roban, entonces si tú vives allá, ¿qué es lo que van a decir? Que tú también de pronto puedes hacer lo mismo. Entonces tratar de no llevarse esa mala impresión de la persona, sino antes de primero conocerlo y tratarlo, porque no todas las personas son iguales. La batería de instrumento para la evaluación. Riesgo extralaboral, tiempo por fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, las características de la vivienda y de su entorno. Influencia del entorno extra sobre el trabajo, desplazamiento de vivienda a trabajo, la vivienda. Los que les informaba anteriormente, es muy importante saber en qué parte vives y cuál es tu entorno, porque dependiendo de eso te juzgan, entonces hacerle entender a la gente que no todos son iguales. Dice, las medidas preventivas para evitar los riesgos psicosociales, evaluar los riesgos, evaluación tendente a identificar los factores de riesgo, identificar qué factores estamos expuestos para eso, poder prevenir un accidente o un incidente laboral. Dentro de la evaluación de los riesgos laborales que se realiza en el centro de trabajo, hay que tener en cuenta los riesgos psicosociales, determinando si son relevantes o no. Hay que tener en cuenta si en el medio en que estamos laborando puede existir alguna clase de riesgo psicosocial. Con esto entraríamos
a ver cuál sería el punto final para hacer una prevención para que eso no se siga o se pueda ocurrir en algún momento. Es responsabilidad del empresario o empresas privadas o de la administración al respecto personal a su servicio. Si la evaluación hubiera detectado riesgos, proponer medidas preventivas para eliminarlos o minimizarlos. En este tipo de medidas deben ir relacionadas con los factores de riesgos detectados, estilos de dirección adecuadas, formas de comunicación de tareas claras, evitando la confusión del rol o el conflicto de rol, protocolo de actuación, posibles agresiones, acoso sexual, etc. Adecuación de la carga de trabajo, medidas de conciliación de la vida laboral. Muchas veces en este tipo de medidas no tienen gasto económico, están más relacionados con el conocimiento de las causas y con una buena coordinación entre trabajadores y equipos directivos. El Comité de Convivencia es un grupo de vigilancia conformado por obligatorio por parte de los empleadores públicos y privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como en el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. Según los reglamentos de la Resolución 652 del 2012 y su modificación de la Resolución 1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio de Trabajo. Las empresas que no cumplan con este requisito se harán acreedoras a las sanciones impuestas del Decreto 2150 del 1995, el artículo 115. Hay que tener en cuenta mucho eso y hacerles saber a todos los trabajadores que existe esta ley que puede ampararlos en caso de que de pronto suframos acoso laboral, que se ve mucho entre jefe y el trabajador. Entonces, hacerles saber que tiene un respaldo y que no puede sustituir o permitir de que sea violado por esta ley. El estrés laboral es muy importante porque hay jefes que de pronto piensan que todo lo puede, digamos que la persona le ponen una tarea y le quieren colocar 5, pensando que todo esto, entonces la persona, el trabajador se desespera porque no puede hacer la 1 o la 2, entonces tiene que generar todas las tareas que le hicieron, entonces ya no duerme pensando de que sí lo haré, que mañana que me toca que hacer, entonces se adelanta las cosas y esto puede ocasionar el estrés laboral. Objetivos: promover un excelente ambiente de convivencia laboral. Hay que tener un buen ambiente de convivencia para poder que el medio donde se elabora esté bien adecuado, que no haya malos disturbios y se trabaje bien. Fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa. Es muy importante hacer convivencias entre ellos, entre trabajadores, empleados, empleadores, para que haya buena comunicación entre ellos y respaldar la dignidad y la integridad de las personas en el trabajo, hacerle charlas pausativas diciéndole que es importante trabajar en equipo, que los conforman los empleadores a través de las tendencias de gestión humana y seguridad de salud en el trabajo. Deben desarrollar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. ¿Cuáles son sus funciones? Realizar, analizar y dar trámite a quejas que se presenten, en las que se describan situaciones que pueden constituir acoso laboral. Aquí en este punto, no solamente de parte del empleador, sino también entre trabajadores. Se ve mucho esta situación de acoso laboral. Escuchar a las partes involucradas de manera individual. Promover espacios de diálogo para llegar a una solución efectiva de las controversias, formular planes para la mejora. Sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas, realizar seguimiento a las recomendaciones dadas. Después de entrar en discusión o convivencia con el trabajador o las personas que se ven acosadas por el acoso laboral, escuchar a ambas partes, saber qué tienen para decir, y con esto se llega a un seguimiento y se le da unas medidas preventivas para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias por su atención.